Buenos días. Sí, realmente muy agradecido por la nueva vida en Cristo. Como dice su palabra, ¿no? Que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y fue un proceso hasta que conocí al Señor. Yo siempre digo, ¿no? Estaba como el ciego. Yo había escuchado de Jesús, sabía que Jesús era el Salvador, sabía que Él era el Mesías, pero todavía estaba ciego. No podía verlo. Hasta el momento que el Señor me abrió los ojos, quitó el velo que había en mí y ahí resplandeció. Y ahí creo que fui salvo. Eso fue el 7 de diciembre del 2019. Me acuerdo, y ya al día de hoy, gracias a Dios, voy a cumplir 6 años ya sin el consumo de drogas, para la gloria de Dios, así que una vida completamente transformada por la gracia de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual que creo en el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación y transforma vidas y sigue salvando a los pecadores el Señor. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, aún en este tiempo todavía sigue salvando. Así que muchas gracias, pastor, por esa presentación, y es una bendición que el Señor transforma vidas. Fui salvo con el mensaje de Jonás. Llegué a la iglesia esa mañana completamente destrozado y en bancarrotas, y había estado en mi habitación orando, arrodillado, pidiéndole al Señor que me ayude porque solo no podía. Y cuando llego a la iglesia, el pastor, Reinaldo, estaba predicando Jonás 2, cuando él estuvo tragado por el gran pez. Y yo me identifiqué muchísimo con ese personaje, era yo, ese tipo era yo. Toda la desobediencia de él era mi vida, era así como él lo describía. Hasta que llegó al momento donde dice las salvaciones del Señor, y él predicó el Evangelio ahí. Y ahí fui salvo, ahí creí en Cristo verdaderamente. Así que bueno, muchas gracias al Señor por eso. Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Vamos a estar allí en esta mañana. Marcos capítulo 7, y vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, venimos, Señor, delante de tu trono. En este momento nos acercamos ante ti, Padre, no confiando en ninguna obra de justicia personal, no confiando en nuestra propia rectitud, no confiando en ninguna obra que nosotros podamos tener, Señor, porque delante de ti no tenemos ninguna. Padre, por eso en esta mañana solamente nos acercamos delante de tu trono, Señor, confiando en la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Padre, confiando en que Él fue el Cordero sustituto, confiando, Señor, en su sacrificio, confiando, Señor, en su muerte, su sufrimiento, el derramamiento de su sangre y su resurrección con gran poder. Al tercer día, Señor, nos acercamos ante ti solamente confiando en la obra de Cristo Jesús, Señor, a nuestro favor. Venimos ante ti con toda confianza, pero también venimos delante de ti con reverencia, Señor, porque tú eres el Dios soberano de toda la tierra. Señor, te agradecemos en esta mañana porque podemos cantar, porque podemos dar gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, y pedimos, por favor, Padre, que tu palabra en esta mañana sea de edificación, que tu palabra en esta mañana sea de exhortación, que tu palabra sea de ánimo, de consuelo, que tu palabra sea también, Señor, un bálsamo para otros, y que les ayude, Padre, nos ayude a seguir adelante haciendo tu obra. Que tu palabra nos desafíe en esta mañana, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer Marcos 7, a partir del versículo 24, dice así:
Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Jesús le decía: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Muy bien, nos encontramos ante este pasaje en la palabra del Señor y quisiera que lo enfoquemos, que sea en primer lugar un pasaje de desafío para nosotros, que podamos ver el ejemplo de Jesús, cómo Jesús, lo que Él hace acá, que sea de desafío para nosotros, pero también la fe de esta mujer, que sea un desafío para nosotros. Una fe persistente, una fe que sigue adelante a pesar de la negativa. Quiero que veamos eso en esta mañana. Y para empezar el mensaje quisiera que pensemos en esta ilustración. Una persona que tiene una empresa, un empresario puede tener un empleado y le puede decir al empleado que se encargue de limpiar un taller que está en desuso hace mucho tiempo. Entonces este empleado dice: bueno, mi jefe me manda a hacer esto, sin embargo, yo voy a pintar todo el frente de la empresa y cuando mi jefe lo vea se va a poner contento. Eso lo hace el lunes. El martes esta persona dice: bueno, voy a hacer toda la jardinería de la empresa, voy a cortar el pasto, podar el ligustrín. Y cuando lo vea mi jefe se va a poner muy contento por esto. Eso lo hace el día martes. Y el día miércoles dice: bueno, ahora lo que voy a hacer es limpiar toda la empresa por dentro, sin todavía tocar el taller que su jefe le había pedido que haga, ¿no? Entonces llega el día viernes y el jefe se acerca y le dice: ¿qué pasó con el taller? Todavía te lo pedí el lunes y todavía no lo hiciste. Bueno, pero mirá, pinté todo el frente de la empresa. Yo no te pedí eso. Corté el pasto, corté el ligustrín, hice todo lo que tenía que hacer afuera, la jardinería. Yo no te pedí eso. Limpié toda la fábrica adentro. Yo no te pedí eso. Siervo malvado, empleado inútil, esa no es la tarea que se te pidió que hagas. Estás despedido, andate de delante de mí, no cumpliste con la tarea que te pedí. Muchas veces, hermanos, quiero que veamos esto en la palabra. Nosotros nos encontramos haciendo un montón de cosas, haciendo tantas cosas, pero dejando de lado la tarea principal que nosotros tenemos. La tarea principal que el Señor nos encomendó. Nosotros vemos en la palabra de Dios en Mateo 28, tenemos lo que se conoce como la Gran Comisión. Y si es la Gran Comisión, es porque es el mensaje más importante y la obra más importante que nosotros tenemos para hacer en este mundo. Como iglesia, nunca debemos perder la perspectiva de lo que el Señor nos pidió que hagamos. Nunca debemos perder la perspectiva de lo que el Señor pidió que hagamos en Mateo 28, que es: id y haced discípulos. Y está implícito que cuando vamos a ser discípulos, la manera de hacer discípulos es compartiendo el Evangelio con ellos, hablando las buenas nuevas de salvación. Debemos salir de nuestra zona de confort, de esa burbuja espiritual muchas veces en la cual vivimos, para poder impactar a todo nuestro alrededor y a toda la zona de Villa de Mayo. Eso es lo que hizo el Señor y es lo que quiero que veamos en la palabra. El predicador John Piper dijo lo siguiente: el trabajo no ha terminado. El trabajo que Cristo nos mandó a hacer en este mundo. Y hoy el mandato sigue siendo una obligación.
hablando de las misiones, él dice esto: las misiones son una tarea agotadora que penetra culturas, son el trabajo inicial que destruye la oscuridad para introducirse, plantar iglesias, verlas crecer, formar ancianos, entrenar a su propia gente y evangelizar a sus alrededores. Ese es el propósito de las misiones y aún no ha terminado. En nuestro pasaje vamos a ver eso, nuestro primer punto. Vamos a ver a Cristo haciendo esta obra, a Cristo saliendo de su zona. No podemos estar brillando solamente como iglesia dentro de 4 paredes. Somos la luz del mundo y una luz no se pone debajo de una cama. Se pone lo más alto para que alumbre. Vamos a ver eso, nuestro primer punto, en el versículo 24. Dice así: levantándose de allí Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Comienza nuestro versículo diciendo levantándose de allí. Levantándose de allí, dice Jesús. Muy probablemente, y según el contexto inmediato que tenemos, Jesús con sus discípulos, luego de la alimentación de los 5.000, luego de caminar sobre el agua, vemos a Jesús y a sus discípulos por toda la zona de Genesaret. Eso lo vemos en el capítulo 6, en el capítulo 7, del versículo 1 al 24. Están por Genesaret, por toda la región de Galilea. Allí también está Corazín, Capernaum, Magdala. Entonces Jesús está ahí con sus discípulos recorriendo todas esas zonas. Y en el capítulo 7 justamente él tiene una discusión, se podría decir, con los escribas, con los fariseos, que vienen a él y le dicen: ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas? Y Jesús le dice: bueno, no está mal comer con manos inmundas porque lo inmundo no es lo que entra en tu cuerpo, sino lo que sale de tu corazón. Eso es lo malo, dijo Jesús. La maldad sale del corazón, los malos pensamientos y todo eso. Jesús los exhorta a estos fariseos. Y después de que ocurre esto, que sería el contexto inmediato de nuestro pasaje, Jesús está allí, dice, levantándose de allí. Levantándose de este lugar en el que él estaba, en Galilea. Se dirige a la región de Tiro. En el texto paralelo de esta historia, en Mateo 15, dice que él fue a la región de Tiro y de Sidón. Y desde donde Jesús estaba hasta llegar a la región de Tiro y de Sidón hay una distancia más o menos de 50 kilómetros. Llevó 3 días al Señor llegar al lugar, debido a que los caminos eran difíciles, había montañas, había salteadores en el camino, había animales, nosotros sabemos, había leones en Israel, había muchos leones, había osos y diferentes tipos de peligros, y Jesús con sus discípulos caminan 3 días para llegar a la región de Tiro y de Sidón. Y acá nos dice el texto que Jesús no quería que nadie lo viera y entra en una casa, ¿no? Sin que él no quería que nadie lo supiera. Ahora pensaba, ¿no? Se puede tapar el sol con el dedo, ¿no? Muchas veces queremos tapar el sol con el dedo. Y Jesús quería pasar inadvertido, pero realmente no pudo. Ahora acá algunos comentarios dicen que Jesús probablemente se va a esta región para ir a descansar. Otros comentan que él está escapándose de la discusión que él tuvo con los fariseos. Y otros dicen que muy probablemente él fue a esta región y quería estar solo con sus discípulos para instruirlos y pasar tiempos con sus discípulos. Pero nosotros lo que vemos acá, lo que debemos entender en este pasaje es que nos está enseñando una verdad mucho más profunda. Este texto nos está enseñando una verdad muy profunda que sería una lección para todos sus discípulos y sería una lección para todos nosotros como iglesia. Debemos saber algo, hermanos. La región de Tiro y de Sidón, a la cual se dirigió el Señor, ¿qué región era esta?
¿Saben qué región era? El libro del profeta Ezequiel compara al rey de Tiro con Satanás. Se utiliza para ilustrar a Satanás, al rey de Tiro, en Ezequiel. Podemos pensar que este lugar era una región de mucha vanagloria. Podemos pensar que este lugar era una región de mucho orgullo, la ciudad de Tiro y de Sidón. Pero lo que nosotros debemos entender es que Tiro y Sidón era una región gentil. Tiro y Sidón era una región gentil. ¿Y saben qué? Los judíos no iban a regiones gentiles. Los judíos no iban los rabinos no iban a ciudades gentiles. Los rabinos no querían tener comunión con ellos. No se acercaban a los gentiles. Por varios motivos no querían contaminarse con ellos porque los consideraban impuros y también porque la tradición judía fomentaba una cierta distancia entre judíos y gentiles para mantener la identidad religiosa. No se querían mezclar con otros pueblos. Es lo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, luego de la cautividad. Luego de la cautividad, en el libro de Nehemías y de Esdras, se empezaron a notar todas las personas que venían de Babilonia y en realidad de Persia, que venían nuevamente a Jerusalén, porque querían ver su genealogía, para no mezclarse, para no mezclar a la sangre, se podría decir, de los judíos, que sean puros. Ahora esto es algo terrible en la época, que un rabino vaya a la región gentil. Es algo terrible. Los judíos ni siquiera querían interactuar con samaritanos. Los samaritanos eran personas que eran mestizos. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que dice los samaritanos, ellos son la tribu del norte cuando fue llevada cautiva por Asiria. Al regresar volvieron mezclados. Entonces tenemos lo que se conocen como los samaritanos. Eran mestizos. Y los judíos ni siquiera querían mezclarse con samaritanos. Ahora imagínense ustedes, si ellos no se querían mezclar con samaritanos, ¿cuánto más con gentiles? Un judío ni siquiera quería pasar por el territorio de Samaria. Se pegaban toda la vuelta para no pasar por el territorio de Samaria, que era dentro del territorio de Israel, para no contaminarse. Ahora, ¿qué significaría directamente ir a una tierra gentil? Era algo impensado en el primer siglo para un maestro. Pero este principio que la palabra de Dios nos muestra aquí es muy importante. Es muy importante esto. Ahora, ¿saben qué profeta fue enviado a los gentiles? Jonás. Jonás es uno. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona el mensaje que yo te voy a dar, Jonás. Tengo un mensaje para esa ciudad porque su pecado ha llegado hasta mí. Y Jonás, ¿qué dice? Yo no voy a ir a Nínive. Yo no voy a Nínive. Yo me voy a otro lado. Yo me voy a Tarsis. Se tomó un barco y se fue a Tarsis. Porque él no quería ir a predicarle a los gentiles. Porque en el Antiguo Testamento no se ve a Israel saliendo a los gentiles. Y Jonás se niega a ese mensaje. También vemos a uno de los profetas que es Elías. Él va a la viuda de Sarepta. Justamente la viuda de Sarepta es de esta región, de Tiro y de Sidón. Solamente vemos esos ejemplos. Pero aquí Jesús nos está mostrando con su ejemplo la promesa del pacto abrámico, de ser una bendición para todas las familias de la tierra, de ser luz, de poder llevar la salvación a todas las naciones. Jesús mismo afirmó: yo soy la luz del mundo. Y él dijo: ustedes también son la luz del mundo. Esto era una enseñanza para sus discípulos, quien después serían testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también es una enseñanza para todos nosotros como iglesia. Es una enseñanza para nosotros. Debemos entender eso. Como iglesia, que estemos altamente involucrados en salir de las cuatro paredes para alcanzar a todo el barrio de Villa de Mayo, para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, orar por ellos.
orar por la salvación de nuestros vecinos, orar por las personas que pasan por acá día tras día y ven el cartel, repartir tratados, predicar al aire libre si el Señor lo permite. Orar también que el Señor siga levantando obreros de esta iglesia, que levante pastores, que levante diáconos, misioneros, estar involucrados en esta obra de Dios que el Señor nos encomendó. Debemos entender también que nuestro campo misionero es Villa de Mayo. El campo misionero de todos ustedes está acá, está en este barrio. Nuestros vecinos, la almacenera, tus compañeros de trabajo, cuando vamos a la carnicería, tomamos un Uber. Debemos estar involucrados en hacer la obra del Señor. Vemos que Jesús salió, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Este pasaje nos muestra la integración de los gentiles, cómo los gentiles son integrados. El Evangelio es para todos, independientemente de su raza, origen, etnia, estatus social. Apocalipsis 5:9 dice que cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Para todas las naciones es el Evangelio. El puritano John Owen dijo: la obra de la evangelización es el más grande de todos los trabajos y debemos hacer todo lo que podamos para que el conocimiento de Cristo se extienda hasta los confines de la tierra. Vemos que Jesús hace algo completamente inusual en este pasaje. Sale de su tierra, sale de Israel, sale de su zona para llevar el Evangelio. Que nosotros, como iglesia, podamos hacer lo mismo. Podamos estar involucrados en la obra que el Señor nos manda, en su palabra. Esta es la principal tarea que nosotros tenemos para hacer. Salir, alcanzar a otros para Cristo. Pero ¿saben qué? También esto es muy difícil hacer. Es muy difícil llevar adelante la Gran Comisión. ¿Saben por qué? Porque requiere trabajo. Demanda tiempo que nosotros dedicamos. Cuando estamos haciendo un discípulo y queriendo alcanzarlo para Cristo, demanda que nosotros estemos dedicando tiempo a la oración por esas personas, para que el Señor esté obrando en su corazón y que la palabra empiece a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Demanda tiempo de oración de nosotros, demanda un discipulado, demanda que estemos mandándoles mensaje día tras día, que le hagamos visitación, que nos preocupemos por sus necesidades, que intentemos suplirlas. Demanda trabajo y muchas veces nosotros estamos tan ocupados por nosotros mismos: ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué auto me voy a comprar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos de hacer la obra del Señor. La principal tarea de Dios de alcanzar a los perdidos, de alcanzar a los no salvos, de llegar con el mensaje a ellos, hermanos, es la principal tarea. Y como dijo John Piper, el trabajo aún no ha terminado. El trabajo no ha terminado, hermanos. Debemos seguir llevando adelante el Evangelio de Cristo hasta que Él venga, hermanos. Esa es nuestra primera enseñanza. Vemos a Jesús saliendo. Y nosotros, como pequeños Cristos, ¿qué debemos hacer? Imitar a nuestro Señor. Que podamos imitar al Señor. Cada uno de nosotros. No es la responsabilidad del pastor solamente, hermanos. No es la responsabilidad de los diáconos. Es la responsabilidad de la iglesia de Cristo. El gran predicador, el príncipe de los predicadores, lo conocemos, Charles Spurgeon, dijo: si vos no estás interesado en la salvación de otros, posiblemente vos no seas salvo. Porque alguien que ha sido salvo, alguien que ha sido regenerado, va a estar involucrado en que otros también puedan conocer a Cristo. No va a quedar ahí, no va a quedar en vos. Vas a estar enfocado en que otros también conozcan al Señor, que otros también conozcan a Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a seguir llevando su obra adelante. Nuestro segundo punto. ¿Saben por qué podemos hacer esta obra confiadamente, hermanos?
porque va a haber personas que van a responder con una fe genuina. Va a haber personas que van a responder. El Señor nos envía a predicar el Evangelio y nosotros sabemos por la palabra de Dios que va a haber personas que responden. Va a haber personas que van a creer al mensaje del Evangelio. Por eso podemos predicar confiadamente, porque algunos nos van a rechazar, otros nos van a querer tirar piedras en algunos casos, otros quizás no nos hablen más, pero algunos de ellos van a creer. Por eso podemos salir a predicar con toda confianza, y es lo que sucede acá. Vemos a esta mujer que ella tiene una fe genuina. Vemos que en el versículo, a partir del versículo 25 vemos eso. Ahora, ¿qué posibilidad hay que Jesús no supiera de antemano que esta mujer saldría a su encuentro? Vemos que dice el versículo 25, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Vemos a esta mujer que dice enseguida esta mujer, al oír hablar de él. Inmediatamente, esta palabra nos está indicando una urgencia espiritual. Esta mujer tenía una necesidad espiritual urgente, estaba desesperada, no dudó ni esperó. En cuanto supo que Cristo estaba allí, ella fue a buscarlo. Estaba completamente necesitada de ella, del Señor. Ahora esta mujer va a Jesús porque tenía un gran problema, el cual ella no podía resolver. Su hija estaba endemoniada, nos dice eso. Nos dice que su hija estaba endemoniada. Entonces va Jesús y si bien el texto no nos dice esto, nosotros podemos pensar, ¿qué haría una persona que no conoce a Cristo si tiene un hijo endemoniado? ¿Qué haría? ¿Lo llevaría al médico tal vez? ¿Lo llevaría al psiquiatra? ¿Lo llevaría al psicólogo? Te van a dar un montón de pastillas para que se las des a tus hijos, que eso no va a resolver el asunto y solo le causaría más daño. Lo llevaría a un curandero tal vez. Iría a un curandero, pero ¿saben qué? Eso no va a servir, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque si su reino está dividido, ¿cómo prevalecería? Entonces no serviría tampoco esa opción. Se pueden intentar muchas cosas y los que son padres o los que son madres harían cualquier cosa por sus hijos. Estoy completamente seguro de eso. Agotarían sus recursos para que sus hijos estén bien. Y esta mujer pudo haber intentado muchísimas cosas para que su hija sea libre del demonio. El pasaje paralelo de Mateo 15:22, ella dice que su hija estaba terriblemente endemoniada, terriblemente endemoniada. El versículo 25 de nuestro pasaje dice que enseguida, al oír hablar de él, esta mujer oyó hablar de Cristo. Esta palabra oír o oyó es un verbo que está indicando que ella oyó antes de Jesús. Realmente ella había escuchado de Jesús, pero ella estuvo limitada en llegar a Jesús. Ella no podía ir a Jesús. Ella no podía ir a Jerusalén, no podía acercarse allí porque primero era una gentil, estaba completamente impedido. Aparte de ser una mujer, en el primer siglo estaba completamente discriminada, no podía acercarse a Jesús en ese momento. Entonces, ella oyó hablar de Jesús, pero no podía acercarse a Jesús. Pero cuando ella se enteró que él estaba en ese lugar, se desencadenó la acción de esta mujer y fue hacia el Señor. Vemos nosotros en Marcos 1:34, ¿qué pudo haber escuchado ella? Bueno, miren lo que nos dice algunos versículos. Nos dice que y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, expulsó muchos demonios y no los dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. En Lucas 4:41 nos dice, también de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Y creo que este es el pasaje más exacto. Dice así,
Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud, al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él y dijo a sus discípulos que tuvieran una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se acercaban sobre él, y siempre los espíritus inmundos veían a Jesús y caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Entonces, vemos que la fama de Jesús se está extendiendo incluso más allá de Israel, más allá de Jerusalén, más allá de Galilea, llegando a las regiones gentiles. Y esta mujer oyó hablar de Jesús. Y la única esperanza, la única solución para su problema es Cristo. No tiene otra solución. Es la única solución para el problema que tiene esta mujer, Cristo. Ella sabe que Jesús hace milagros. Ella sabe que Jesús tiene el poder sobre el reino de las tinieblas y de la oscuridad. Ella sabe, como se dice en Mateo 15:22, que Él es el Mesías prometido, porque ella dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mí, le dice. Ella sabe de Jesús, ella escuchó hablar de Jesús. Y nos dice en el versículo 25 que se postró a sus pies. La palabra postró nos está indicando que lo hizo inmediatamente. Mostró reverencia, mostró humildad, expresó su desesperación. Y hay muchas personas en el Nuevo Testamento así. Podemos pensar en María, la hermana de Lázaro. Podemos pensar en Pedro, cayó y se postró y dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y podemos pensar en muchos más. Pero también, hermanos, hay muchos a todo nuestro alrededor que aún no se han postrado a los pies del Señor, que aún deben postrarse a los pies de Cristo y todavía no lo han hecho. Hay muchas personas que todavía no han oído de Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que es el Redentor de la humanidad. No han oído que Jesús aún nos salva de nuestros pecados, nos libra de la ira de Dios. No han oído eso. Y como dice Romanos, ¿no? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Me encanta Isaías 6. ¿Quién irá, Señor? ¿Quién irá? Heme aquí, dijo el Señor. Heme aquí, dijo Isaías. Envíame a mí. Envíame a mí. Ahora vemos a esta mujer que tiene problemas, que tiene dificultades, problemas que quizás no tienen solución. ¿Y ella qué hace? Acude a Jesús. Acude al Señor y se postra ante Él. Ahora te pregunto, ¿a quién acudís ante tus pruebas, ante tus dificultades? ¿A quién acudís? ¿Dónde buscas la solución? ¿A dónde estás buscando la solución para tus problemas? Cuando hay cosas que se te van de las manos, que no podés resolver, ¿a dónde vas? ¿Intentás resolver por tus propios medios la situación? ¿Buscás resolverlo de la manera que a vos te parece mejor? ¿O te postrás ante el Señor? Te postrás ante Él y le preguntás: Señor, traigo ante ti mis cargas, Señor. Vos solamente podés resolver mi situación. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a tener una fe como esta mujer. El versículo 26 nos dice que la mujer era sirofenicia, gentil. No tenía nada que ver con el pueblo de Dios esta mujer.
no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. No la podés comparar con un recaudador de impuestos. Nosotros vemos que los recaudadores de impuestos son discriminados en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Pero esta mujer no la podés poner al lado de un recaudador de impuestos, porque el recaudador de impuestos era un judío que recaudaba impuestos para Roma. Era un judío, pero esta mujer no. No la podés poner cerca de un samaritano a esta mujer, porque esta mujer era una gentil. Los samaritanos por lo menos eran mestizos, no eran impuros total, eran mestizos, pero esta mujer es una impura total, es una gentil. Esta mujer, como dice Efesios 2, del 11 al 13, estaba excluida de la ciudadanía de Israel, extraña a los pactos y a las promesas de Dios, vivía sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la vida de esta mujer, esa era su situación. Sin embargo, esa barrera no fue un impedimento para la fe de esta mujer. La barrera que existía en el primer siglo, para ella no fue un impedimento, porque ella, cuando se enteró de Jesús, fue y se postró a los pies del Señor. Y nos dice el versículo 26 que le rogaba. La idea del verbo rogar es que lo estaba haciendo con insistencia, estaba suplicando vehementemente: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Continuamente le rogaba, continuamente estaba orando, a tal punto que en el pasaje de Mateo, en el versículo 23, nos dice que los discípulos de Jesús le dijeron: atiéndela, porque viene tras de nosotros gritando, atiéndela, Señor. Ella estaba continuamente insistiéndole al Señor que tenga misericordia de ella. Continuamente es un verbo que se conoce como un participio y eso significa que lo está haciendo de manera repetida. Esta mujer estaba perseverando en la oración. Eso es lo que estaba haciendo. Y una fe genuina persevera en la oración. Saben que yo estuve hace un tiempo atrás, estuve sin trabajo, me echaron de mi antiguo empleo en una fábrica y estuve 6 meses sin trabajo, 6 meses sin conseguir trabajo. En realidad hice casi 35 entrevistas, de diferentes empresas me llamaban. Pero yo estaba buscando un trabajo que no me impida trabajarlo, que no me pidan trabajar los domingos. Yo estaba orando por un trabajo que me permita tener los sábados libres para poder seguir sirviendo al Señor. En ese momento estaba estudiando griego, así que necesitaba ir a griego todos los jueves. Entonces quería un trabajo que no me impida ir los jueves. Empecé a pedir al Señor un trabajo que no me impida congregarme los domingos en la reunión de oración. Entonces le pedí al Señor: Señor, no quiero faltar el domingo, quiero seguir sirviéndote el sábado, quiero estar los miércoles en las reuniones, quiero seguir asistiendo a griego. Y le empecé a pedir específicamente al Señor. Y también, bueno, ya le agregué que estaba, ¿no?, un trabajo que me quede cerca de casa, un trabajo que tenga un buen horario. Le empecé a pedir un buen horario laboral, Señor, tener un sueldo que sea dentro de todo bueno. Hice 35 entrevistas para diferentes empresas. Muchos los rechacé porque no cumplían estos requisitos que yo quería. ¿Y saben qué, hermanos? Algunos me decían: vos no querés trabajar, me decían, ¿no? El que no trabaja, que no coma, me decían. El que no trabaja, que no coma. ¿Y saben qué, hermanos? Yo seguí adelante. Yo sé en quién creí. Yo le pedí al Señor: Señor, quiero este trabajo, pero no te estoy pidiendo este trabajo, Señor, para mí. Es para poder seguir enfocado en vos, en ti, Señor. Hermanos, el Señor me bendijo, me recontra bendijo con el trabajo. Todo lo que le pedí y aún más. Le pedí un trabajo cerca de casa y hago home office, tan cerca de casa que ni siquiera salgo de mi casa. Sí, gracias a Dios, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, un buen horario. Pude seguir asistiendo los miércoles, pude seguir estudiando griego los jueves, pude seguir sirviendo al Señor en dulos, pude seguir congregándome los domingos.
Realmente el Señor me bendijo en eso porque fui insistente en la oración. Insistente en la oración. Y Dios quiere eso. Dios quiere que perseveremos en la oración. ¿Cuántas veces abandonamos la oración? ¿Cuántas veces dejamos de orar? Oramos una semana, 2, ya después la tercera semana nos cansamos de orar por lo mismo y ya después decimos, ya ni voy a orar por esto. Y dejamos de orar. Los que tienen hijos pequeños, les pregunto, ¿están orando día tras día por la salvación de sus hijos, de sus nietos? ¿Están orando por ellos todos los días al Señor? Todos los días, perseverar en la oración. Vemos esta mujer que es insistente en la oración. Es una mujer que no se rinde, se postró a los pies del Señor y le rogaba. Continuamente le está rogando al Señor. Y eso quiere el Señor de nosotros, que perseveremos, hermanos. Y eso va a mostrar que vos tenés una fe verdadera, que estás perseverando en la oración, que no desistís. Eso va a demostrar una fe genuina en tu vida. El puritano Richard Baxter dijo lo siguiente: la oración perseverante es una de las principales evidencias de una fe viva. Si no perseveramos, damos a entender que no estamos verdaderamente convencidos de la necesidad que tenemos de Dios. El Señor quiere que perseveremos de manera continua en oración. Ahora, ante la insistencia de esta mujer, uno esperaría que Jesús responda, ¿no? Pero encontramos algo completamente inusual en Jesús acá. En el pasaje paralelo, ustedes después lo pueden buscar. Yo acá tengo mi Biblia cronológica que me muestra todo en una misma página. Tengo esta historia la tengo en la misma página, en los 3 evangelios. 2 evangelios, porque solamente está en Mateo y en Marcos esta narración. Pero en el pasaje de Mateo, en el pasaje paralelo, dice así: pero Jesús no contestó nada. Jesús no le contestó nada. Mateo 15, 23. El Señor no le da respuesta. Es algo completamente inusual, porque nosotros vemos en la palabra que cuando hay insistencia en la oración, Jesús responde. Pero en este caso, Jesús no le responde. Ante el silencio o la falta de respuesta por parte del Señor, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando el Señor hace silencio? ¿Abandonás? ¿Qué haces cuando estás orando y no tenés respuesta? Otra vez, seguir adelante va a ser evidencia que tenés una fe viva. Seguir adelante va a ser evidencia que tenés una fe verdadera. La fe genuina no solamente persevera ante el silencio, sino también ante la aparente negativa. Ante la aparente negativa, la fe verdadera va a seguir orando. No desiste. Para que vos y yo sepamos cuánto estamos dispuestos a perseverar. ¿Cuánto estamos dispuestos a perseverar? Miren en el versículo 27. Y Jesús le decía: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le dice deja, es un imperativo. Al parecer Jesús la está echando a esta mujer, dándole esta orden, pero lo que está haciendo es enseñar algo mucho más profundo, que la fe verdadera va a perseverar, aún ante la negativa en una primera instancia. La fe verdadera va a seguir adelante. Jesús le dice, deja que primero se sacien. Está puesto de manera enfática, primero se sacian los hijos. Sacien tiene la idea de llenar por completo. Estar saciado es un verbo pasivo, lo cual está indicando que los hijos no se sacian a sí mismos, sino que son saciados por alguien más, en este caso por Dios. Y aquí cuando se refiere a los hijos, Jesús le dice, deja que primero se sacien los hijos. ¿A quién se está refiriendo? Exacto, a Israel. Se refiere a Israel.
Vemos eso en Éxodo 4:22. Dice, Israel es mi hijo, déjalo ir. Le dice Dios a Faraón, Israel es mi hijo, déjalo ir. En Mateo 15:24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a traer salvación en primer lugar a los judíos. Es lo que nos dice el libro de Romanos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente para los judíos y después para el griego. Primeramente la salvación es para los judíos. Y Juan 4:22 nos dice, la salvación viene de los judíos. Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. En primer lugar, la salvación era para Israel. Entonces Jesús le dice, mujer, dejá, andate. Primero es para los hijos. Vos no tenés nada que hacer acá. Vos no te merecés mis bendiciones, porque es para los hijos hasta que ellos se sacien. Fuerte, es re fuerte, pero es así, es lo que nos muestra la palabra. La metáfora continúa. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, aquí el Señor la llama perrillo a esta mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Como si esto fuera poco. Miren a qué punto va el Señor. Y debemos hacer una distinción porque la palabra perrillos o perros en el Nuevo Testamento nosotros no nos damos cuenta en español, pero en griego hay dos palabras que son diferentes. La primera palabra perro, los judíos decían que los gentiles eran perros. Y la palabra perros era como decir una rata gigante. Los perros en el primer siglo eran animales inmundos, llenos de sarna, y los judíos decían que los gentiles eran perros, los trataban de esa manera, como perros, ustedes son perros, pero Jesús acá para esta mujer usa el término perrillos, es otra palabra, que es una palabra mucho más suave, no se refiere a los perros sucios como ratas, sino a cachorritos domésticos que se tenían en el primer siglo. Y Jesús le dice, deja que primero se sacien los hijos y luego los perrillos. El versículo 28, miren lo que nos dice. Es cierto, Señor, le dijo ella. Es cierto, afirma esta mujer. Es cierto, lo que vos decís, Señor, es verdad. Tenés razón, es cierto, Señor. Soy un perrillo. No merezco la salvación, no merezco tu bendición. Eso es solo para los hijos. Esta mujer era una mujer que no tenía un concepto más elevado de ella misma. Ella sabía su posición, sabía su lugar, sabía que no merecía absolutamente nada. No se estimaba ser como superior. Pero ella continúa y dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. Ahora la ilustración es de todos los tiempos, ¿no? Porque si hay niños comiendo en la mesa, en el piso va a haber comida, ¿no? La ilustración sigue siendo tan real hoy en día. El otro día fui a visitar a mi hermano y tengo mis sobrinos. Iba pisando fideos moñito, un pedacito de pollo, porque claro, los niños cuando comen se le cae la comida y los perros ¿qué hacen? Vienen y comen todo lo que se cae. La ilustración sí es contemporánea, ¿viste? Y la mujer dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. Y acá te da a entender también que la palabra perro y perrillo es diferente, porque el perro... El que, como los judíos llamaban a los gentiles, era un perro salvaje, no lo tenías en tu casa, no era un animal doméstico, pero cuando dice perrillos, era un término que se tenía en su casa, era un animal doméstico. Aquí la mujer está exaltando la grandeza y la magnificencia del Señor. Solo una pequeña migaja. Solo una pequeña migaja de tus bendiciones, Señor.
Es suficiente para saciar mi vida por completo. Una pequeña migaja que se caiga de la mesa de tu bendición, Señor, es suficiente para mí. Porque tú eres un Dios tan inmenso, eres un Dios tan grande, que una pequeña migaja me alcanza por completo. Ahora esta mujer está siendo probada su fe, ¿no? Lo que el Señor está haciendo, está probando su fe. Está probando su fe, está probando su perseverancia. Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada por diferentes situaciones y circunstancias que el Señor permita en cada una de nuestras vidas. Romanos 4:20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Abraham siguió adelante, a pesar de que su cuerpo ya estaba como muerto, ¿no? Y eso le da más gloria a Dios. Eso le da más gloria a Dios. Porque Abraham no podía tener hijos. Sara, su esposa, no podía ya tener hijos. Eran grandes. Sin embargo, no titubeó, sino que se fortaleció en la fe. Cuando las circunstancias parecen negativas, cuando parece que no tenemos respuesta del cielo, cuando hay silencio en el cielo, el Señor quiere que sigamos perseverando. El Señor quiere que sigamos adelante. ¿Tenés una fe genuina que persevera? ¿Tenés esta fe? Ahora que hagamos introspección, ¿tenemos una fe así? ¿Una fe verdadera que persevera? ¿Una fe real que sigue adelante en momentos difíciles? ¿Que sigue adelante en momentos de pruebas? ¿Que sigue adelante en momentos de silencio? ¿Que sigue adelante cuando el Señor nos dice que no? ¿Seguimos adelante? ¿Seguimos confiando en Él? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tener esta fe. La tercera enseñanza es mucho más corta y ya para terminar, nuestro tercer punto, es que la fe verdadera va a tener una respuesta de parte de Dios. La fe perseverante va a tener respuesta. Al final vas a tener la respuesta de Dios. Lo vemos en este pasaje. Vemos que en Mateo 15:28 Jesús elogia la fe de esta mujer y le dice, oh mujer, grande es tu fe, mujer. Es lo que el Señor estuvo haciendo continuamente, probando su fe para ver si perseveraba, y le dice, grande es tu fe, mujer, por tu respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Lo que los médicos jamás pudieron hacer, lo que los espiritistas nadie puede hacer, sacar el demonio de tu hija, lo que vos tanto buscaste que alguien hiciera, yo puedo hacerlo, y es porque tu fe es grande, y eso es lo que quiere el Señor. Vidas de fe, una fe verdadera, fe genuina. El problema que ella tenía encontró la respuesta en Jesucristo. Jesús tiene el poder. Tiene tal poder el Señor sobre el reino de las tinieblas que miren lo que nos dice. Dice, por esta respuesta, vete, el demonio ya salió de tu hija. No, ni siquiera le mandó al demonio que salga, porque el poder de Dios es así, ni siquiera mencionó que el demonio salga de su hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló a su hija acostada en su cama y que el demonio había salido de ella. El demonio había salido de su hija, estaba completamente sana. Ahora el Señor recompensa la fe. Si hay algo que es una bendición es que la fe el Señor la premia, la fe verdadera. El Señor la premia. Lo vemos en la palabra de Dios. La fe de la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué dijo? Si pudiera tocar el borde de su manto, si tocar el borde de su manto, seré sana. La fe del centurión romano, solamente di la palabra. Solamente di la palabra.
y mi siervo será sano. La fe del ciego Bartimeo, la fe de los 4 amigos que entraron al paralítico por el techo. Thomas Brooks dijo lo siguiente: la fe genuina persevera a través del desdén, la prueba, la aparente negativa, confiando que aunque no somos dignos de la mesa de los hijos, las migajas de la gracia de Dios son más que suficientes. Las migajas de la gracia de Dios son más que suficientes para nuestras vidas. Y el Señor quiere una fe genuina en nosotros. Pero también hay muchas personas fuera que van a tener esta fe genuina, que van a responder al mensaje del Evangelio. Y vemos estas enseñanzas en la palabra del Señor. Otra vez, el trabajo no ha terminado. El trabajo en este mundo aún no ha terminado. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Gracias a Dios porque hace muchos años, el Señor decidió en su inmensa misericordia enviarnos un misionero a nosotros, a todos nosotros. El Señor nos envió un misionero, gracias a Dios. Y ha comenzado una obra en Don Torcuato y se ha extendido esa obra por medio de la predicación de la palabra, la predicación fiel de la palabra. La obra ha seguido adelante. Pero hermanos, no podemos vivir a la sombra de la gloria del misionero. Debemos seguir. Hay mucho trabajo por delante. Hay más iglesias por abrir. Hay misioneros que enviar a otros lugares. Hay que seguir adelante con la gran obra que tenemos de Dios. Debemos seguir adelante, hermanos. Gracias a Dios por hombres que vinieron a hacer la obra de Dios y que nosotros podamos conocer el camino de Dios. Pero ¿qué vas a hacer vos ahora? Debemos seguir haciendo la obra de Dios y como hizo Jesús, salir de su zona para alcanzar con el Evangelio a otros. Debemos hacerlo y va a haber personas que van a responder con una fe genuina afuera, que van a creer en Cristo. Esa es la gran obra que tenemos que hacer. Ahora, solo para terminar, el primer misionero, ¿saben quién fue el primer misionero que vino a este mundo? Fue Cristo. Fue el primer misionero. Salió de su eternidad siendo alabado por los siglos de los siglos, no necesitando absolutamente nada. ¿Qué hizo? Se hizo como uno de nosotros y vino a este mundo a morir por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Toda la ira de Dios que nosotros merecíamos por ser pecadores, Dios la derramó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Dios derramó todo el ardor de su ira porque nosotros quebramos su ley, quebramos su palabra, mentimos, tenemos malos pensamientos, somos pecadores inmundos, merecemos el infierno, tenemos perversidad en nuestros corazones y todos nuestros pecados, los pecados secretos, los del corazón, los que nadie ve, ¿sabes que Dios los ve? Dios te conoce por su nombre y Dios conoce tus pecados, tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Pero todos esos pecados Dios los castigó en Cristo. La palabra del Señor nos dice en Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados. Gracias a Dios por eso. Gracias por Dios por eso y gracias que Cristo resucitó. Y gracias que ahora en Cristo ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay ningún tipo de condenación. Ahora te pregunto, ¿pusiste tu fe en Cristo? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Qué significa arrepentirse? Significa que no los practico más. La palabra dice, el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje con sus manos para ayudar a los que tienen necesidad. ¿Has creído en el mensaje del Evangelio? Porque si hay algo que es una realidad, hermanos, es que todos nosotros que estamos acá vamos a morir.
tenemos una cita con la muerte. Todos nosotros vamos a morir. Nadie quiere hablar de eso. El mundo no quiere hablar de eso, ¿no? De la muerte. Yo a veces le hablo a mi mamá del Evangelio, ella no es salva. Y cuando hablo de la muerte, ella es como, no hablemos de la muerte, ¿viste? Pero no, hay que hablar de la muerte. Porque todos vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde, pero si hay algo que es una realidad, que nos vamos a morir. Y la juventud no te garantiza nada que seas joven. Nosotros pensamos, sí, todos vamos a morir, pero que sea dentro de 200 años, ¿no? Sabemos que vamos a morir, pero no queremos que sea hoy. Pero si estás en Cristo, automáticamente vas a estar en la presencia del Señor una vez que mueras. Y vas a tener vida eterna. Pero si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre vos. Por eso te animo, arrepentite de tus pecados hoy si aún no has creído en Cristo y aferrate a Cristo. Aferrate a Cristo, que vino a este mundo a morir por todos nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por los desafíos que vemos en tu palabra, Señor. Muchas gracias porque podemos aprender de ti en tu palabra, Señor, cómo Cristo salió de la zona en la que se encontraba para ir a personas que eran gentiles, personas que no eran parte de su pueblo. Y te damos gracias porque esos gentiles somos nosotros, los que no éramos parte de tu pueblo, Señor, pero ahora por medio del sacrificio de Cristo somos tu familia. Padre, te damos gracias por la adopción. Te damos gracias que nos adoptaste, te damos gracias que nos diste una identidad, somos hijos tuyos, te damos gracias que tenemos una herencia en los cielos ahora, Señor. Muchas gracias, Padre, por la salvación que tú nos has dado, completamente inmerecida, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por la gran misericordia, porque no nos has dado migajas, nos diste todo lo que tenías al enviar a tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera. Señor, pero te ruego que nosotros aquí en Villa de Mayo podamos ser iguales, podamos tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de alcanzar a los perdidos con el Evangelio, de tener compasión por ellos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amar a los perdidos, ayúdanos a tener amor por los no salvos, por los que aún no te conocen y poder compartir el Evangelio con ellos, porque como vemos en la palabra va a haber personas con fe verdadera que van a responder. Padre, y también te pido si hay algunos hermanos aquí, hermanos o hermanas, que están pasando pruebas, dificultades, como esta mujer, Señor. Padre, que tú nos fortalezcas en la fe, que nos ayudes a perseverar y a seguir confiando en ti, Señor. Pedimos por eso, Padre. Pedimos por favor tu ayuda. Te ruego también si hay alguien que aún no conoce a Cristo, por favor que tú obres en su corazón para que pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Salvador, Señor. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.